¿Existen las posesiones demoníacas? En la pantalla grande hemos visto muchas representaciones de personas atormentadas por seres de otra dimensión, a lo que comúnmente llamamos demonios. Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Hola, mi nombre es Pablo Alt, y a petición de muchos hermanos que nos han preguntado sobre las posesiones demoníacas y si las liberaciones son reales. Por esto mismo comenzaremos una serie de capítulos en las que hablaremos cómo es que las personas son atormentadas por demonios, que en muchas ocasiones la gente que no conoce sobre estos temas generaliza a una persona con un espíritu maligno que lo posee. Sin embargo, es importante el hablar cómo se origina, cuál es la raíz, pero qué padecen estas personas que son atormentadas, cómo empieza, para después hablar de cómo es una posesión demoníaca. Y aclaro, hablar de las liberaciones hechas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que aunque muchas iglesias cristianas no creen en ellas, son reales. Comenzaremos con este capítulo sobre las ataduras, esclavos del pecado. ¿Pero qué es una atadura? ¿Qué significa la palabra atadura en la Biblia? Una atadura espiritual es una influencia demoníaca oculta que entorpece o bloquea el progreso en la vida espiritual de una persona. Este tipo de esclavitud espiritual puede originarse cuando una persona busca un conocimiento, protección o poderes sobrenaturales por medios ocultos. Los que conocemos el poder de Dios y de su palabra somos testigos de cómo Él transforma vidas y puede llegar al corazón de los más necesitados. En mis viajes en Latinoamérica he visto cientos de gentes, aún en Cristo, con ataduras y que viven luchando por años. Como ya he repetido en muchas ocasiones, falta administración de liberación. Veo que hay hombres con buenas intenciones tratando de ayudar, pero no saben cómo. Pues no son guiados por Dios y la gente recae. Cada administración es muy distinta. Cada persona tiene su propia historia, vida o herencias generacionales y no podemos generalizar. Romper con ataduras es cosa seria. Es ministrar a la persona en su alma y sacar todo lo que vivió, ya sea algo traumático o que fue víctima de una circunstancia desagradable. La gente por lo general usa palabras como olvídate de eso, dale vuelta de hoja o olvida el pasado, entiérralo, ya pasó. Y así no es. En Mateo capítulo 18, verso 18, donde dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero ¿cómo llevo esto a mi vida práctica? Con fe. Pero si tú estás mal, no podrás, pues no tendrás autoridad ni la fe para hacerlo ni para creerlo. Hay ocasiones en la vida en las que experimentamos cosas sin reconocer o entender qué está pasando. Por ejemplo, matrimonios completos continuos, sin paz. Aparte, no hay una buena economía. En el trabajo, problemas, mucha opresión en su vida laboral. A veces parece que todo el mundo está en su contra. Las mujeres experimentan en casa ataques espirituales muy fuertes, pensamientos negativos que se ven manifestados en angustia, desesperación y una tristeza continua en su vida. Mucha opresión en su corazón. El pasado se convierte en un peso cuando lo miramos como una cadena opresora, como algo que nos ata y nos impide vivir en el presente. Las ataduras son algo que nos marcan en algún recuerdo de dolor o algo que vivimos en el pasado y sabemos que estuvo mal por algún incidente o accidente del cual se viven lamentando, o una injusticia padecida o de un pecado que no acabas de perdonar, que hicieron conscientemente, del cual cada que lo viven llega a ese dolor y tristeza. Por eso es importante
asumir correctamente el propio pasado para que no se convierta en una atadura dañina, en un peso insoportable. No se trata de negar los males que han ocurrido, ni de resignarnos pasivamente ante la injusticia que hay que corregir. Se trata más bien de reconocer la propia historia, de asumirla responsablemente y de preguntarnos con este pasado qué puedo hacer y cómo vivir en el futuro. Entonces podemos romper ataduras del pasado que nos llenaron de condicionamientos malsanos y empezar a disfrutar una libertad real. En Romanos 7:19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice que por culpa del pecado hacemos el mal que no queremos hacer y además nos impide hacer lo que Dios espera de nosotros. No todos los pecados son ataduras, pues un pecado es un acto que sabiendo que se hace, uno se arrepiente y lo deja. Una atadura, a diferencia del pecado, es un hecho vivido que no se puede olvidar y está en nuestra mente. Impide que las promesas de Dios se conviertan en una realidad en las personas. Recordemos que durante el Éxodo, una generación completa de israelitas se perdió en el desierto por mantenerse atado a Egipto mientras caminaba con Dios. Desafortunadamente esto ocurre con muchos cristianos y lo que es peor, las ataduras tienen aún más consecuencias en sus vidas. Una atadura nos mantiene en la pobreza en todas sus dimensiones. Las ataduras nos convierten en pobres emocionales, espirituales y por supuesto materialmente, pues no puede haber bienestar si no se está bien con Dios. Todo esto ocurre cuando no mantenemos un estilo de vida que no le agrade a Dios, cuando no podemos dejar el pecado y aquellos malos hábitos que asimilamos del mundo. No hay posibilidades de ascender a un nuevo estatus o nivel superior al que Dios nos quiere llevar en nuestra vida. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia, como está escrito. Todo lo contrario al diablo. En pocas palabras, no hay crecimiento. Las ataduras también juegan un papel en la mentalidad humana, cuando asimilamos el pecado como algo normal. En algunas congregaciones estos temas están vetados o no les interesan. Muchos, como ya lo he mencionado, hablan de restauración, viviendo en un autoengaño. Para muchos es un confort este tipo de congregaciones, donde no hay santidad ni limpieza en su alma. ¿Y qué decir de las manifestaciones del Espíritu Santo, que solo están en el papel escrito en la Biblia, pues no viven una vida plena en Jesucristo? En Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Jesús nos enseña que todo aquel que practica el pecado regularmente se convierte en esclavo del diablo. Cuando pecamos, no solo se ve comprometido nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual también se hereda, porque el pecado evita que alcancemos santidad que Dios exige de sus hijos. En Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometes a alguien como esclavos por obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? La desobediencia a Dios también nos convierte en esclavos cuando cedemos a los deseos de la carne y a la influencia del mundo. Rechazamos automáticamente la autoridad del Señor sobre nuestras vidas, aceptando por defecto la autoridad del diablo. En Efesios 4:22 leemos: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Los vicios, los malos hábitos que el cristiano adquiere durante su pasado mundano suele perpetuarse mucho tiempo después de nuestra conversión al Evangelio. Precisamente la decisión de aceptar a Jesucristo como Salvador debe implicar la muerte de aquellas cosas que desagradan a Dios, incluyendo nuestros vicios y malos hábitos. De lo contrario, nuestra vida cristiana colapsará. Cuando perdemos con el pecado, simplemente somos derrotados cuando recurrimos a él frecuentemente para satisfacer nuestros deseos carnales. El resultado es que nos hacemos más débiles. Pero ¿cómo empieza una atadura espiritual?
Como ya habíamos mencionado, cuando una persona busca un conocimiento de protección a poderes sobrenaturales por medios ocultos, muchas personas me comentan, es que me sentía atraído a este tipo de cosas como la brujería o el ocultismo. En el podcast de Maldiciones Generacionales hablamos de esas herencias, de buscar un conocimiento oculto a través de la magia o adivinación hasta llegar al espiritismo. El espiritismo se refiere a la consulta de espíritus o de almas de difuntos para saber o obtener algo. Existen muchas maneras de adivinación, incluyendo el uso de la astrología, el tarot, la lectura de mano, la clarividencia o la geomancia. Todas ellas pueden dar a las personas un conocimiento falso o envolvente. Dios prohíbe determinadamente esas prácticas. En la Biblia encontramos en Deuteronomio, capítulo 18, del 9 al 12, dice: Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Todo esto el Señor lo ve como una práctica pagana, ya que representa un rechazo a la confianza en Él y un intento de manipular las fuerzas espirituales para alcanzar propósitos personales. La razón por la cual al implicarse con lo oculto es tan peligroso es que las personas pueden quedar atadas y esclavizadas por espíritus malignos, y no solo ellos, también su familia. Estos espíritus pueden utilizar conexión de personas con lo oculto para que se dé un beneficio aparente, solo con el fin de conducir a las personas a una atadura espiritual mayor. Hay cosas que bloquean las bendiciones de Dios, eso que produce dificultad para orar o tener una vida espiritual activa. Recordemos que fuimos creados a imagen de Dios para tener comunión con Él. Además, somos sensibles a lo espiritual. Pero el enemigo se ha aprovechado de esa búsqueda de Dios a través del engaño. Ha suplantado al Señor con prácticas de lo oculto, y eso permite que el enemigo controle sus vidas, los alejen de Dios y cierren los cielos de las bendiciones. La dimensión espiritual tiene dos extremos, la luz y las tinieblas. Recordemos que el enemigo también se disfraza como ángel de luz, y no podemos permanecer en dos lugares. Un ex satanista brujo que practicó por años la santería en Brasil me comentaba después de su liberación que la gente no se imagina el daño que hace con solo una foto en un supuesto amarre. Él me decía que al entregarle la foto, ellos le entregaban su vida al diablo a cambio de más poder y los ataban. Lo que una pobre mujer desesperada quería es que el marido regresara a casa sin saber que dio permiso a que lo entregaran por medio de la foto de ella y de su pareja. Lo que empieza como algo inocente, como una película en casa de terror por la noche, una lectura de cartas o escuchar el horóscopo o un juego de la Ouija, abre puertas. Hemos ministrado a muchas personas en liberación por la Ouija, ya que no saben a qué se enfrentan y los daños terribles que puede causar al abrir estas puertas. Con tristeza les comento que son los mismos padres que las compran, las ouijas, sin saber que algo que empezó por ignorancia será una maldición en sus vidas. Dentro de la lista de ataduras espirituales en el ocultismo están los amuletos para la buena suerte que los jóvenes usan por moda sin saber lo que están cargando en el cuello o en la mano. Las prácticas de la nueva era es poner nuestra confianza en cosas como talismanes, angiología, telepatía, practicar yoga, mantras, percepción extrasensorial, música de la nueva era, meditación, chamanismo, santería y todo tipo de brujería.
confunden a las personas diciendo que todo esto es de Dios. Parte de esto están las enseñanzas del conocimiento del universo. Dios mío, si no ordenan su cuarto donde duermen y su vida, ¿cómo quiere saber los secretos del universo que es regido por Dios? El juego satánico es la manipulación en la búsqueda de encontrar algo nuevo. Dicen que cada hombre crea su verdad. No existe ni el bien ni el mal, niegan la autoridad de la iglesia, despojan al cristianismo y al hombre de toda fe. Detrás de todas estas cosas hay un proyecto bien diseñado para alejar a la gente de Dios y atarlas. Hay que tener cuidado con esto. No entiendo hasta ahorita a quién se le ocurrió decir que el diablo es el rival de Dios, cuando en realidad es rival del hombre, pues Dios es todopoderoso y no tiene rivales. Pues como sabemos, Satanás es el padre de la mentira y nos quiere esclavizar. Su meta es matar, robar y destruirte, como está escrito. ¿Cómo podemos salir de estas ataduras? Lo primero es pedir perdón a Dios, que venga un genuino arrepentimiento, hacer una liberación de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos revele, anular en el nombre de Jesús el acta de decretos y derechos que le cedimos al enemigo, romper maldiciones y declarar la verdad de la palabra de Dios, renovar la mente y confesar las bendiciones como hijo de Dios, renunciar a todo pensamiento altivo e imaginación vana que el enemigo haya usado para construir estas fortalezas en ti, tomar todo pensamiento a la obediencia de Cristo, en el nombre de Jesucristo, orar para que las fortalezas sean removidas, como está escrito en el Salmo 51 del 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Recordemos que Dios tiene el poder para destruir toda maldad. En ti está la decisión de seguir a Jesucristo y no fallar. Mi nombre es Pablo Alt y te espero en nuestra siguiente enseñanza bíblica.